Se supone que los tribunales son lugares tranquilos y controlados, pero cuando asesinos despiadados finalmente conocen su destino, ese control suele romperse de forma inesperada. Prepárense porque la cuenta regresiva se vuelve más oscura, las reacciones se enfrían, y, para cuando lleguen a la cima, el caso final podría dejarlos sin palabras. Número 10. James Craig. El 30 de julio de 2025, el Tribunal del Condado de Arapahoe, en Colorado, se sumió en el dolor, la confusión y la ira contenida mientras el dentista James Craig comparecía ante el juez para la sentencia. Había sido condenado por el asesinato de su esposa, Angela Craig, envenenando sus batidos de proteínas en 2023. Lo que inicialmente parecía una enfermedad repentina se convirtió poco a poco en una traición cuidadosamente planeada que conmocionó a todos los que creían conocerlo. Craig llevaba una doble vida. En apariencia, era un dentista respetado y padre de 6 hijos. En privado, mantenía una aventura, buscaba venenos en internet y planeaba una ruptura matrimonial. El juicio reveló detalles inquietantes, incluyendo intentos de manipulación incluso después de su arresto. Cuando se leyeron los veredictos de culpabilidad, Craig apenas reaccionó, mostrando poca emoción mientras su futuro se derrumbaba. Eso cambió durante las declaraciones de las víctimas. La familia de Angela habló de una hija y una hermana que confiaron en la persona equivocada. Su madre lloró por sus nietos que crecerían sin su madre. Entonces hablaron los propios hijos de Craig. Su hijo mayor luchó por contenerse mientras describía la destrucción total de su familia. Fue en ese momento, y no antes, que Craig finalmente rompió a llorar. La jueza permaneció impasible. Describió las acciones de Craig como una ola de destrucción que no perdonó a nadie, especialmente a sus hijos. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, además de años adicionales por otros cargos. En Colorado, eso significa exactamente lo que parece. Nunca quedará libre. En 2026, Craig sigue en prisión, apelando, pero con pocas esperanzas. Las lágrimas pudieron parecer reales para algunos, pero para muchos, llegaron demasiado tarde. Número 9. Cuando Donna Adelson entró en la sala del Tribunal del Condado de Lyon, el 13 de octubre de 2025, la tensión era casi visible. A sus 74 años, estaba a punto de ser sentenciada por orquestar el asesinato de su exyerno, Dan Markel, un respetado profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, quien fue asesinado a tiros en su garaje en 2014. El caso se había prolongado durante más de una década, plagado de escuchas telefónicas, pagos secretos y traición familiar. La fiscalía demostró que Adelson colaboró estrechamente con su hijo Charlie para planear el asesinato, impulsada por una amarga batalla por la custodia de sus nietos. El jurado no dudó. Culpable de todos los cargos, asesinato, conspiración y solicitación. Cuando llegó el momento de las declaraciones de las víctimas, la familia de Markel habló con calma pero firmeza, describiendo a un hombre secuestrado sin más motivo que el control y el orgullo. Entonces Donna Adelson habló, y el ambiente cambió. En lugar de remordimiento, se lanzó a un discurso largo y desafiante, insistiendo en su inocencia y afirmando que las pruebas no valían nada. Se presentó como la verdadera víctima, alguien injustamente perseguido. El juez la interrumpió más de una vez, advirtiéndole sobre su tono y señalando abiertamente su total falta de responsabilidad. Nadie aplaudió, nadie jadeó. El silencio dijo, basta. El juez la condenó a cadena perpetua, sin libertad condicional, además de décadas adicionales por los cargos restantes. En 2026, permanece tras las rejas, con sus apelaciones desestimadas una tras otra. La ironía es dolorosa. Al intentar controlar la vida de sus nietos, se aseguró de no volver a verlos. Su última actuación no fue de tristeza, sino de orgullo, y selló su legado como alguien que eligió el poder por encima de su familia y lo perdió todo. Número 8. T.J. Lane. El 19 de marzo de 2013, el Tribunal del Condado de Geauga, Ohio, presenció uno de los momentos de sentencia más perturbadores en la historia criminal moderna de Estados Unidos. T.J. Lane, de tan solo 18 años, compareció ante el juez por el tiroteo en la escuela secundaria Chardon, que mató a 3 estudiantes e hirió a otros 3 en febrero de 2012. Tenía solo 17 años en el momento del ataque,
lo que lo libró de la pena de muerte, pero no de la prisión perpetua. Mientras las familias compartían su dolor, la ira inundó la sala. Los padres hablaban de hijos que nunca regresaron a casa, con futuros borrados en segundos. Lane, mientras tanto, sonreía con suficiencia, sin mostrar remordimiento visible. Luego, en contra del consejo de su abogado, se levantó para hablar. Lo que siguió dejó atónitos a todos. Lane intentó provocar deliberadamente a las familias y al tribunal, haciendo comentarios ofensivos que buscaban conmocionar y herir, en lugar de explicar. Su comportamiento provocó asombro en toda la sala. El juez rápidamente lo silenció y lo condenó a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Lane fue destituido y la sala del tribunal respiró hondo. Las apelaciones fracasaron posteriormente y, en 2026, permanece en la prisión de máxima seguridad de Ohio. Su intento de aparentar poder solo consiguió que se le recordara no como alguien temido, sino como un trágico ejemplo de juventud desperdiciada y consecuencias permanentes. Al final, su arrebato no definió la fuerza. Número 7. Bryan Kohberger. El 23 de julio de 2025, el Tribunal del Condado de Ada en Boise parecía menos un espacio legal y más una cámara de presión emocional a punto de estallar. Ese día, Bryan Kohberger fue sentenciado por el asesinato de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, un crimen que había atormentado al país desde el 13 de noviembre de 2022. Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Shanika Nodal y Ethan Chapin eran jóvenes, llenos de planes, y fueron brutalmente llevados a su casa fuera del campus. El caso se había prolongado durante años, y este era el momento que las familias habían estado esperando. Kohberger, quien fuera estudiante de posgrado en criminología, vestía su mono naranja con una postura rígida y la mirada vacía. Mientras las familias expresaban su dolor, él apenas pestañeaba. Hermanas, padres y seres queridos hablaron entre lágrimas y rabia, llamándolo cobarde, monstruo y alguien que no merecía misericordia. Un momento emotivo sobresalió cuando la hermana de Kaylee terminó su declaración y su padre la abrazó mientras la sala del tribunal rompía en aplausos, algo que rara vez se permitía, pero que era imposible detener. Fue como un desahogo colectivo tras años de dolor. Entonces llegó el turno de Kohberger. La sala quedó en silencio. Las cámaras se acercaron. Después de todo lo dicho, simplemente murmuró, respetuosamente, declino. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones, sin emoción. Incluso un pequeño dibujo de un corazón negro encontrado cerca de él generó preguntas, aunque la fiscalía luego declaró que no significaba nada que pudieran probar. El juez no perdió tiempo. Kohberger recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional, además de tiempo adicional, calificando los crímenes de actos de maldad inimaginable. A partir de 2026, permanece recluido en máxima seguridad. Al final, la ironía es evidente. Un hombre que estudió el crimen durante años se convirtió en uno de los ejemplos más fríos de ello, dejando tras de sí un caso que se debatirá durante décadas y familias cuyo dolor nunca desaparecerá del todo. Número 6. Joseph McAlpin. Cuando Joseph McAlpin entró en un tribunal de Cleveland en 2019, no parecía un hombre atormentado por lo que había hecho. Se veía tranquilo, concentrado y con una confianza inquietante. Esa serenidad solo dificultó la asimilación de los detalles de sus crímenes. 2 años antes, el 14 de abril de 2017, McAlpin y sus cómplices atacaron el concesionario Mr. Cars en el condado de Cuyahoga, no por supervivencia, sino por codicia. Lo que siguió fue despiadado e inolvidable. McAlpin disparó 2 veces en la cabeza al dueño del concesionario, Michael Kuznick. Luego disparó a la empleada Trina Tomola, matándola también. Como si asesinar a 2 personas trabajadoras no fuera suficiente, también mató a su perro, Axel. El hijo de la pareja descubrió los cuerpos más tarde. Ningún padre, ningún hijo, ninguna familia se recupera del todo de algo así. Lo que más conmocionó a la sala fue la decisión de McAlpin de representarse a sí mismo. En lugar de arrepentirse, convirtió el juicio en un espectáculo, chocando con los abogados de guardia y ofreciendo torpemente sus condolencias mientras interrogaba al hijo de las víctimas. Fue una decisión insensible, dolorosa y profundamente inquietante. El jurado no tardó en decidir, culpable de todos los cargos.
Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el jurado deliberó solo 30 minutos antes de recomendar la pena de muerte. El 21 de mayo de 2019, el juez Brian Corrigan impuso la pena de muerte más 63 años adicionales. McAlpin no mostró ninguna reacción visible. Algunos testigos incluso observaron su comportamiento despreocupado, como si fuera un día cualquiera. Las apelaciones fracasaron. En 2022, la Corte Suprema de Ohio confirmó su sentencia por unanimidad. Al igual que otros condenados a muerte, McAlpin sigue con vida gracias a la suspensión de las ejecuciones impuesta por el Estado, pero su destino está sellado. Pensó que ser abogado lo salvaría. En cambio, expuso su arrogancia y su vacío. Número 5. Stephen Stearns. El 21 de julio de 2025, la sala del Tribunal del Condado de Osceola se llenó de una ira silenciosa mientras Stephen Stearns se preparaba para ser sentenciado por crímenes que dejaron atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Había abusado y asesinado a Madeline Soto, de 13 años, hija de su novia, tras años de explotación que solo salieron a la luz cuando ya era demasiado tarde. La evidencia fue abrumadora. Los investigadores encontraron extensas pruebas digitales en el teléfono de Stearns, lo que no dejaba lugar a dudas sobre el abuso a largo plazo. Cuando Madeline se resistió, según la fiscalía, Stearns la mató e intentó ocultar lo que había hecho. Posteriormente, se declaró culpable de docenas de cargos, incluido asesinato en primer grado, evitando un juicio, pero no las consecuencias. El padre de Madeline habló entre lágrimas, describiendo cumpleaños que nunca llegarían y un futuro borrado. Muchos notaron una ausencia. La madre de Madeline no compareció ante el tribunal ni ofreció declaración, lo que avivó silenciosamente la ira pública y dejó preguntas sin respuesta. Cuando finalmente le pidieron a Stearns que hablara, ofreció una disculpa breve y tajante, sin explicación, sin emoción, solo 2 palabras que resultaron vacías ante años de daño. El juez respondió con claridad, condenándolo a múltiples cadenas perpetuas sin libertad condicional. Stearns nunca saldrá de prisión. Número 4. Ashford Thompson. En julio de 2008, lo que debería haber sido una parada de tráfico olvidable en Twinsburg, Ohio, se convirtió en uno de los asesinatos policiales más insensatos que el Estado había presenciado en años. El agente Joshua McTarian detuvo a Ashford Thompson, de 25 años, por algo casi ridículamente insignificante: música alta. Eso fue todo. Sin persecución, sin violencia, solo ruido. Pero en cuestión de minutos, el agente McTarian estaba muerto, con repetidos disparos a quemarropa y las excusas infundadas de un joven jamás explicarían la brutalidad que siguió. Thompson había estado bebiendo y, según se dice, había estado despotricando sobre demonios y paranoia, pero nada justificaba lo que sucedió después. Mientras el agente McTarian le esposaba con calma una de las muñecas, Thompson sacó una pistola y le disparó 4 tiros directamente a la cabeza. Luego, como si fuera poco, se inclinó y disparó 3 tiros más. No fue pánico, no fue miedo, fue una ejecución. En el juicio en el condado de Summit, Thompson intentó vender la idea de la defensa propia, alegando que se sentía amenazado. El jurado no se lo creyó. Las pruebas eran abrumadoras, la brutalidad innegable y el motivo inexistente. Esto fue asesinato en estado puro. Cuando se leyeron las declaraciones de las víctimas, la sala se llenó de dolor, ira e incredulidad. Thompson, mientras tanto, mantuvo la calma, incluso se disculpó por momentos, afirmando que no fue criado para ser de sangre fría. La ironía de esa declaración no pasó desapercibida para nadie. El jurado recomendó la pena de muerte y el juez la aceptó. Las apelaciones se prolongaron durante años, incluyendo argumentos sobre salud mental, y en 2014 la Corte Suprema de Ohio confirmó la sentencia por un estrecho margen de 4-3. Se ordenó una nueva evaluación de salud mental en 2023, pero la moratoria de ejecuciones de Ohio significa que Thompson permanece en el corredor de la muerte a partir de 2026. Un policía perdió la vida por culpa de la música alta. Esa realidad aún parece irreal. La justicia puede ser lenta, pero al menos Thompson nunca volverá a estar libre. Y esto deja una pregunta inquietante. ¿Cómo algo tan pequeño se convirtió en algo tan definitivo? Número 3.
Chad Daybell. El 1 de junio de 2024, el Tribunal del Condado de Ada quedó en silencio mientras Chad Daybell conocía su destino. Condenado por asesinar a su esposa Tammy Daybell y conspirar para matar a los dos hijos de Lori Vallow, Tylee Ryan y J.J. Vallow, Daybell permaneció inmóvil mientras el jurado recomendaba la pena de muerte. Los crímenes estaban vinculados a creencias religiosas extremas, profecías secretas y una obsesión perversa con el fin del mundo. El juicio reveló cómo los cuerpos de los niños fueron enterrados en el patio trasero de Daybell y cómo la muerte de Tammy se fingió como natural. Los testigos describieron creencias extrañas sobre espíritus oscuros y clasificaciones de las almas humanas. Durante todo el proceso, Daybell apenas mostró emoción. Durante la sentencia, los familiares hablaron de vidas robadas y oraciones sin respuesta. Afuera de la sala, la gente esperaba ansiosa. Dentro, Daybell no dijo nada. El juez impuso formalmente la pena de muerte, calificando los crímenes de insensatos y profundamente crueles. Número 2. Granville Ritchie. El Tribunal del Condado de Hillsborough, en Florida, se sumió en el dolor el 11 de septiembre de 2020, cuando Granville Ritchie fue sentenciado por uno de los crímenes más horribles imaginables. En mayo de 2014, Ritchie se quedó solo con Felecia Williams, de 9 años, por un breve periodo. Ese breve instante acabó con su vida y destrozó a toda una familia para siempre. Ritchie violó a la niña, la estranguló y escondió su cuerpo dentro de una maleta. Luego la arrojó desde el puente Howard Frankland, con la esperanza de que el agua borrara lo que había hecho. No lo hizo. Días después, se encontraron los restos de Felecia, y la verdad salió a la luz poco a poco, cada detalle peor que el anterior. El juicio de 2019 fue emocionalmente devastador. Las pruebas demostraron un sufrimiento prolongado y una crueldad deliberada. El jurado condenó a Ritchie por unanimidad y recomendó la pena de muerte sin dudarlo. Para cuando llegó la sentencia, la familia de Felecia llevaba más de 6 años esperando este momento. Su madre, vestida de negro, dijo que estaba allí para enterrar al hombre que destruyó a su hija. Su abuela habló de un futuro robado. Su hermana describió cómo Felecia había sido tratada como algo desechable. Incluso el juez tuvo dificultades para mantener la compostura al describir la tortura que sufrió el niño. Y, sin embargo, el momento más inesperado llegó del padre de Felecia. Miró a Ritchie y le dijo que lo perdonaba, instándolo a reconciliarse con Dios. Fue un acto de gracia que dejó atónitos a todos. Ritchie no mostró nada, ni lágrimas, ni reacción, ni remordimiento. Su sentencia fue confirmada en 2022 y a pesar de que Florida ha llevado a cabo ejecuciones en los últimos años, permanece en el corredor de la muerte desde 2026. La crueldad del crimen aún desafía la comprensión, pero el perdón del Padre nos recuerda que la humanidad puede existir incluso en los momentos más oscuros. Y deja una pregunta que persiste mucho después de que cae el mazo. ¿Cómo puede alguien no mostrar emoción después de destruir tanto? Número 1. Michael Brady. El 12 de octubre de 2017, la institución correccional Pasquotank de Carolina del Norte se convirtió en escenario del ataque carcelario más mortífero en la historia del estado. Lo que comenzó como un intento de fuga planeado, terminó con el brutal asesinato de 4 empleados penitenciarios, y en el centro de todo estaba Michael Brady. No se trató de un caos ni de una explosión repentina de violencia. Fue un acto organizado, deliberado y liderado por un hombre con un historial de violencia extrema. Brady cumplía condena por dispararle a un policía estatal cuando decidió que las normas de la prisión ya no le aplicaban. Trabajando en la fábrica de costura de la prisión, ayudó a convertir herramientas cotidianas en armas, repartiendo martillos y tijeras a otros reclusos. Cuando comenzó el ataque, fue rápido y salvaje. Brady participó personalmente y más tarde describió una paliza en el tribunal como algo así como romper hormigón. Así era como se refería a una vida humana. Los guardias penitenciarios Justin Smith, Veronica Darden, Wendy Hardy y el trabajador de mantenimiento Geoffrey Howe murieron en el ataque. Eran personas que cumplían con su trabajo, se presentaban a trabajar, esperando irse a casa. En cambio, se vieron abrumados por los reclusos que los veían como obstáculos, no como personas. La fuga fracasó.
Un alambre de púas detuvo al grupo en seco, dejando a Brady herido, ensangrentado y llorando, no por arrepentimiento, sino por sus propias heridas. Durante el juicio de 2019, la fiscalía lo presentó como el líder indiscutible, un hombre impulsado por la ira y la presunción de tener derecho a todo. Brady testificó, admitiendo detalles con una honestidad escalofriante, pero sin remordimiento alguno, afirmando que estaba allí para decir la verdad, ya sea que ayude o perjudique. El jurado no dudó. En pocas horas, lo condenaron por 4 cargos de asesinato y recomendaron la pena de muerte. El juez impuso la sentencia en octubre de 2019. Brady tampoco mostró ninguna emoción entonces. A partir de 2026, se encuentra en una prisión federal de máxima seguridad por razones de seguridad. Carolina del Norte no ha ejecutado a nadie desde 2006, pero su sentencia sigue vigente. Su plan fracasó, su libertad se desvaneció y 4 familias cambiaron para siempre. Lo inquietante no es que el sistema lo detuviera, sino lo poco que parecía importarle que lo hiciera.